hablarles a ustedes de una filósofa española, pero cosmopolita, a la que vengo dedicando, junto a Ortega y Gasset, buena parte de mis ya muchos años de investigación. Tienen ustedes un título admirable: Si los filósofos fueran poetas, que es, creo, el título general de estos encuentros. Y es un título que me llamó mucho la atención porque parece conllevar, o al menos a mí me lo parece, un cierto sentimiento de melancolía. Y es, creo, una melancolía que pertenece al orden de la filosofía, que se da desde la filosofía y como juicio sentimental y emotivo del proceso de la historia de la filosofía, o cuanto menos del punto al que ha llegado la filosofía en el desarrollo histórico en nuestro tiempo. Pero conviene no olvidar que hubo también un tiempo en que filosofía y poesía no estaban separadas. Los filósofos presocráticos son un buen ejemplo de ello. Pero también después, en algunos momentos de la historia occidental, pienso en Lucrecio, en Dante, en el italiano Giacomo Leopardi, pienso en Fernando Pessoa, pienso en Antonio Machado, incluso pienso, siguiendo a mi admirada Zambrano, en Benito Baruch Spinoza, que esa ética escrita de manera geométrica era para ella un verdadero poema. Y esto es así por lo que hace a Occidente, porque en otras culturas la separación entre la filosofía y la poesía no se llevó a cabo nunca. Pienso, por ejemplo, en algunas de las muy ricas culturas orientales. El pensamiento de María Zambrano parte de ese momento occidental de la separación entre la filosofía y la poesía. Su obra arranca precisamente de la necesidad de volver a pensar en esa separación entre filosofía y poesía. Y ello no por capricho, no era un capricho de su pensamiento, sino porque había tomado conciencia de que la filosofía era responsable de la deriva violenta del mundo. Ella piensa en el contexto inicial de esos años 30 que fueron convulsos en Europa. Son los años de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial encadenadas la una a la otra. Y de este modo, Zambrano vuelve sus ojos a Platón, al texto platónico, aquel famoso pasaje de la República, del libro 10 de la República, que hemos dado en llamar la expulsión de los poetas de la República. Unas notas destaca Zambrano de este pasaje. Es curioso, dice ella, que en el momento en el que el hombre
el filósofo, piensa en una ciudad ideal para construir una ciudad gobernada por el filósofo, por la razón, es curioso, piensa Zambrano, que no quepan todos en esa ciudad ideal, que para que esa ciudad funcione haya que echar, que expulsar precisamente a los poetas. Es curioso la falta de empeño para que en esa construcción de la nueva ciudad no podamos estar todos. Segunda consideración. La expulsión platónica de los poetas no separa la filosofía de la poesía, sino más bien una forma de filosofar que se hará hegemónica de otros modos de pensar, que en adelante esos otros modos de pensar, que no van a ser hegemónicos, van a encontrar refugio en la poesía y en los géneros literarios. La investigación de Zambrano tiene que ver con lo filosófico que a lo largo de la historia ha vivido sepultado o a la sombra de las formas literarias. Su trabajo no es arqueología, sino buscar en el pasado formas más apropiadas, capaces de pensar el presente. La gran contribución o la mayor contribución de María Zambrano a la filosofía es la llamada razón poética. A este logro ella llega desde una necesidad que encuentra en la filosofía, la necesidad de encontrar una nueva razón, o, lo que es lo mismo, la manifestación de una declarada insuficiencia de esa razón hegemónica que ha hecho la historia de la filosofía. Voy a decir simplemente dos notas para contextualizar a Zambrano. A una de ellas ya se ha referido el amigo José Pablo, y es el haber sido discípula de José Ortega y Gasset. María Zambrano es una orteguiana, una filósofa orteguiana. Y llega a su propuesta de la razón poética profundizando en la razón vital de su maestro. Es decir, esa propuesta alternativa de una nueva razón que Ortega proclama en su época es perfectamente recogida por Zambrano y ampliada y profundizada en aras de algo que se correspondía a esos nuevos tiempos violentos de los años 30 y 40 en Europa. Primer signo identitario de la filosofía de Zambrano, el maestro Ortega y Gasset. Segundo signo caracterizante, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un acontecimiento histórico que se convierte en una suerte de grado cero de su vida y de su pensamiento. Este acontecimiento es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española genera en ella una consecuencia que tiene que ver con el exilio. En la Guerra Civil Española, María Zambrano toma parte activa,
toma parte en las trincheras culturales, no en las trincheras bélicas, pero trincheras son a fin de cuentas, y hay que tener en cuenta que al acabar la guerra, ella, como otros tantos intelectuales derrotados en la guerra, tomó el camino del exilio. Pero este dato que es coyuntural en su vida, el exilio, se convierte en una centralidad de su pensamiento. El exilio es central en el pensamiento de Zambrano, hasta el punto que podemos decir que María Zambrano es su exilio. Un exilio que, bueno, todos ustedes lo pueden ver fácilmente en Internet. Ella se exilia primero en Francia, después México, Cuba, Puerto Rico, Italia, Suiza, y finalmente, cuando ya en España había sido restaurada la democracia, ella vuelve en el año 84, 1984, ya muy viejita y digamos que para morir. María Zambrano es su exilio. Pensar en el exilio deviene pronto en ella una ocasión para pensar el exilio. Un pensamiento del exilio que nace de la experiencia trágica de pensar en el exilio. Su pensamiento arranca, pues, de esa prueba crucial, que es personal, sí, saber de experiencia, pero que pronto queda trascendida y elevada por la razón poética a metáfora general de la condición existencial de la vida humana. La vida toda comprendida como exilio, exilio del ser y de la nada, de la luz y de las sombras, y el exiliado como un símbolo de la humana ambigüedad, como un camino místico de despojamiento y dejación, como una apertura al otro, pero no desde ningún yo, sino desde la prueba que hace de todo yo un otro de sí mismo. Exilio, pues, transustanciado en la experiencia del pensamiento, padecido y sufrido, sí, pero también querido y en cierto modo elegido, como si fuera algo que hay que saber merecer. Un don que hace del exiliado no un personaje de la historia, sino, en el fondo, un despojo de ella, y por tanto, o por ello mismo, una criatura de la verdad. El exiliado es criatura de la verdad, porque la verdad, siendo encuentro, no puede ser conquista y de consecuencia vive, según Zambrano, también en exilio, al margen de la historia, fuera del curso de la modernidad. Exilio filosófico, pues el suyo, el de Zambrano, a través de la metafísica del exilio, y también el suyo, de Zambrano, exilio de la filosofía, y en un doble y fuerte sentido, pues su obra se gesta al margen de las escuelas y de las academias y de las universidades. Téngase en cuenta que fueron los poetas, antes que los filósofos, los primeros en reconocer el valor del pensamiento de María Zambrano. Un pensamiento que se hermana a través de la reivindicación de la razón poética
de su abrazo integrador, de su opción por los saberes vencidos y humillados, con toda la tradición del pensamiento exiliado y de los exiliados de la gran filosofía. Su obra y su pensamiento se levantan desde los márgenes de la gran filosofía y a ellos queda indefectiblemente unidos. Con María Zambrano, conviene no olvidarlo, no se trata de añadir un sitio más a la gran mesa del canon de la filosofía. No se trata de hacerle sitio ni de rescatarle para ningún orden dado. Hacerlo así significaría traicionarle en su más íntima raíz, la que liga en su pensamiento el exilio con la filosofía. Zambrano rompe el canon y lo rompe porque su filosofía se autoconstituye como una experiencia del pensamiento conducida en los márgenes del canon y contra el canon. Su escritura, que es la fidelidad a un estilo, así lo evidencia. No es, pues, de justicia su rescate. De justicia es, si acaso, salvarle de la condena que supone su acrítica inclusión dentro del canon. Ella quiso habitar filosóficamente los márgenes de la filosofía. Quiso ser margen entre los márgenes para tejer con la razón poética el hilo de una nueva filosofía. El exilio es la perspectiva de la filosofía de María Zambrano, una nota principal y distintiva, un verdadero a priori de su pensamiento, pues el exilio informa en el sentido de que da forma a esa experiencia radical del pensamiento que es su filosofía. Y si la filosofía es inseparable de su expresión lingüística, el exilio constituye el estilo del filosofar zambraniano. No es casual que Zambrano haya buscado cauces nuevos para la expresión de su filosofía. Se escribe lo que se es, porque el estilo es el hombre o la mujer. El exilio de este modo, debe buscar formas capaces de expresar la intimidad de su ser más propio, algo que diciéndose permita también mostrarse. La razón poética es, entre otras muchas cosas, también eso, una denodada búsqueda expresiva. La carta, la confesión, el delirio, son formas que Zambrano acoge en su obra precisamente para romper el cerco de los géneros literarios propios de la filosofía hegemónica. No son formas en las que verter un pensamiento previamente configurado, sino formas que permiten la configuración de un pensamiento. Antes que imposición a la escritura, son sobre todo hospitalidad hacia la varia y radical experiencia del exilio. Tanto el exilio como la filosofía son, pues, irreversibles para Zambrano. No son asunto o tema de nada, aunque también puedan serlo, como de hecho lo han sido. Son más bien una condición, una forma de ser y un modo de estar en el mundo. Son el perfil de su estilo, un estilo que es de pensar y de escribir, porque es antes que nada
pensamiento y escritura. Pensamiento que se escribe y escritura que se piensa. Pensamiento que se piensa en la escritura y escritura que se escribe en pensamiento. Son, pues, la filosofía y el exilio los centros rectores desde los que debe trazarse el perfil zambraniano. Y si en ambos hubo seguro azar, como rezaba el título de un poemario de su amigo Pedro Salinas, pues lo hubo, también hubo voluntad y decisión firmes y a su través un abrazo conmovedor que aúna la filosofía con el exilio en la vida y en la obra de María Zambrano. Vista la modernidad desde la conciencia de su crisis, que es en propiedad donde se sitúa el filosofar zambraniano, en esa conciencia de la crisis de la modernidad. Visto así, no debe extrañar el énfasis de la denuncia que hace Zambrano del culto exagerado de la razón pura y de consecuencia tanto del progresivo adelgazamiento de la dimensión pática de la realidad cuanto de la paulatina expulsión de los saberes inferiores del recinto de la filosofía. Y si es justo señalar en ello su impronta orteguiana, en lo que quería ser al menos en sus inicios, como he dicho antes, un desarrollo interno del racio-vitalismo del maestro, también es justo señalar la clara conciencia que tiene Zambrano de su sucesivo alejamiento del maestro. Cito, es la única cita que voy a hacer de Zambrano, pero me ha parecido importante. Además es de un texto menor, es de una carta a un amigo y es una suerte de confesión. Dice así: hace años en la guerra, la fecha de esta carta es el año 44. Zambrano está ya en el exilio en Cuba y le escribe a un poeta amigo suyo, Rafael Dieste, le escribe lo siguiente: hace años en la guerra sentí que no eran nuevos principios ni una reforma de la razón, como Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que podía salvarnos, sino algo que fuera razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores, como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad, razón poética. Eso es lo que vengo buscando. Hasta aquí la cita. Eso dice Zambrano. Razón poética, eso es lo que vengo buscando. Y me interesa señalar esto, que es la razón poética algo que se busca, no algo que se ha encontrado y se transmite. Es algo que está siempre en proceso de búsqueda y de encuentro. Era el año 44, la fecha de esta carta. Los primeros textos en los que aparece el nombre de razón poética son del año 37, es decir, en plena guerra civil española. Hay en esta primera hora del filosofar zambraniano, cuando la razón poética es razón que se busca, y lo hace además dentro del horizonte de la razón vital orteguiana, hay una vacilación y una alternancia en el empleo de los adjetivos de la nueva razón que da la medida de esa denodada búsqueda y persecución zambranianas. Habla Zambrano indistintamente de razón mediadora,
de razón integradora, y volvemos al final de la conferencia anterior, razón integradora, razón misericordiosa, etcétera, etcétera. Y con ello va delineando Zambrano, poco a poco, en sucesivos intentos, el campo semántico propio de esa nueva forma de razón, que es la razón poética, y que había de surgir de la plena conciencia de la crisis de la razón pura. De hecho, en la razón poética acabarán convergiendo, entre otros, los temas y los motivos de la mediación, de la integración y de la misericordia o de la piedad. Pero lo importante del caso no era tanto esta convergencia desde cuyo en vez se levantaba la crítica al modelo de razón que ha dominado el curso de la modernidad, sino el descubrimiento del carácter sustantivo de la nueva razón en la adjetivación que la acompañaba. Poesía no era, pues, un adorno o un añadido a la razón, sino del modo capaz, el modo capaz de conformar una nueva racionalidad. La nota esencial y distintiva de la razón que ha dominado el desarrollo histórico de la filosofía es para Zambrano la violencia. Hay violencia en todas las condenas que desde la filosofía y en el nombre de la filosofía se han hecho. La platónica de la poesía, la aristotélica de los pitagóricos, incluso la condena cartesiana de la retórica. Pero hay violencia, sobre todo, dice Zambrano, en el modo de relación que se impone como razón, en ese acto de soberbia que consiste, dice ella, en dar razón de las cosas del mundo. Ello le sirve a Zambrano para desvelar la violencia que hay, además, en la misma constitución de la filosofía, en su progresiva separación de la poesía y de la religión, en el alejamiento y negación de esa forma indistinta de sabiduría que veía juntas en esencial unidad la religión, la poesía y la filosofía. Pero hay más, porque si el origen griego nombra esa separación fundacional entre mitos y logos, el curso de su desarrollo histórico ha venido a significar el abandono de aquel amor que era propio de la filosofía. Filosofía. Y de consecuencia, algo que ha venido a sustituirlo, conformando como voluntad de poder la relación entre el acto de conocer y el mundo. La razón poética querrá precisamente recuperar ese amor abandonado en el curso del desarrollo histórico de la filosofía. Querrá recomponer un trato paritario, una relación no impositiva, sino respetuosa, humilde, algo que no busca fracturas ni separaciones, sino restaurar aquella suerte de unidad perdida que era la rica variedad multiforme del mundo y de la vida, o como la llamaba el poeta Antonio Machado, la esencial heterogeneidad del ser. Para ello, porque no es sólo doctrina, sino sobre todo método, tendrá la razón poética que desandar el curso de la filosofía y perseguir un origen acaso ya imposible. Será como destejer un hilo y tejer otro. Y en ese caminar del revés
se adentrará en los márgenes de la filosofía e irá rescatando los saberes vencidos y humillados a lo largo de la historia por esa razón absoluta y todopoderosa. Saberes condenados y abandonados que encontraron refugio en el arte y sobre todo, dice ella, sobre todo en la literatura, en la religión y en la mística. Y será como penetrar y elegir, dice ella, el exilio, aunque de otro modo, pues de exilio se trata, de un exilio que parece como el espacio histórico de la derrota, pero que ahora, yendo hacia atrás y a contrapelo, en la hora de una crisis que busca soluciones radicales, aparece como el espacio de la esperanza. Pasmados, me voy ya preparando para el final, 2 o 3 minutos más, pasmados y admirados en la obra de Zambrano aparecen las dos figuras centrales de el poeta y el filósofo. Pasmados y admirados frente a la rica variedad del mundo. Así los describe el mito platónico y a él se refiere Zambrano para trazar el deslinde entre la filosofía y la poesía. Se trata de algo funcional, de tipologías ideales que quieren abrir el camino de la razón poética. El filósofo, al pasmo y a la admiración iniciales, añadirá una violencia que le arrancará de la hermandad de las cosas, dice Zambrano. El poeta, en cambio, no añadirá nada a ese pasmo, sino que al contrario, querrá ser esa misma admiración y ese mismo pasmo ante las cosas. El instrumento del filósofo es el concepto y el del poeta, dice Zambrano, la metáfora. El concepto es siempre violencia, pues supone una abstracción de lo individual para llegar a lo más común y genérico. Es el concepto violencia sobre lo singular individual. A su través, las cosas quedan prisioneras de esquemas fijos e inmóviles, reducidas a meras sombras, pues el concepto en su inmovilidad y fijeza no puede dar cuenta del movimiento que anima el cambio constante de las cosas del mundo. En su esquemática frialdad, el concepto no puede acoger la ilusión o el sentimiento. La metáfora, en cambio, no establece ninguna relación vertical, más bien se mantiene en el mismo plano horizontal de las cosas del mundo. Descubre nuevas relaciones, pero permanece apegada a las cosas. No sube, no se eleva, sino que se queda entre las cosas del mundo, a su lado, sintiendo y sufriendo con ellas. Y es capaz, en su ligereza, de dar cuenta del movimiento y del cambio incesantes, y también de lo que es más individual e irreductible, porque eso es precisamente lo que le importa al poeta. Los colores cambiantes al atardecer, el ruido de una hoja que cae, la brisa que mece los árboles. Hay amor en la metáfora, dice Zambrano, pues nada queda en ella anulado, como en los conceptos, sino que todo queda salvado en una relación paritaria que nada subsume y todo integra. Y es un amor que se difunde como piedad misericordiosa por todas las cosas del mundo y de la vida. Y es mediación, camino intermedio entre lo uno y lo otro,
pues piedad es saber tratar adecuadamente con lo otro. Lugar o espacio, tal vez casa u hogar, capaz de acoger en un mismo abrazo integrador a lo uno y a lo otro. Razón, pues, poética, pues es la poesía y no la filosofía la que confiere su ser y su carácter distintivos. Muchas gracias.